A petición y promoción del presidente de la comisión, del senador Fernando Enrique Mayans Canaval, se tomó el punto de acuerdo para llevar a cabo esta Semana de la Seguridad aquí en el Senado. Y la verdad que ha sido todo un éxito. Han venido importantes especialistas en la materia y pues nos han aportado sus conocimientos. Así que nos da mucho gusto que estén aquí los representantes de las organizaciones sindicales y de todas las personas aquí del medio de la salud y todos los invitados que hoy nos acompañan. En este día también tenemos personalidades del medio importantes. Y bueno, quiero primero por las damas, a la maestra Carolina Teleboy Herroñ, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Y a nuestro amigo maestro Carlos Alberto Treviño Medina, director de finanzas del IMSS, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también a nuestro amigo Ricardo Luis Antonio Godín Herrera, representante del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores. Así que, en base a la orden y al programa para este día, tenemos la participación de el maestro Carlos Alberto Treviño Medina. Así que, sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestro invitado y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, senador. El agradecido soy yo de estar aquí en el Senado. Siempre venir al Senado es muy interesante. El Senado de la República personalmente, y bueno, y no es personal, sino jurídicamente representa pues una institución sumamente importante para nuestro país, en donde se toman decisiones de gran trascendencia para la vida económica, social y política del país. Y muchas gracias por invitarnos. Y aprovecho ahora que inicio para enviarles un saludo muy cordial de parte del director general del instituto, el doctor José Antonio González Anayas, que les manda un saludo y también el agradecimiento para tomarnos en cuenta en esta importante semana de seguridad social. Bien, yo el día de hoy la idea es platicar un poco de la situación que tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y estructuré la plática, entiendo, voy a tomar aproximadamente unos 20 minutos, más o menos. La estructuré primero, voy a hablar un poco del IMSS y de la seguridad social, cómo la atendemos. Después voy a hablar de la situación financiera y después hablaré de lo que es la observación más reciente de las finanzas del instituto, que es lo que fue el cierre del 2013, y un poco sobre las perspectivas que vemos hacia 2014. Así es como la estructuré y espero que sea de mucha utilidad. Primero, pues platico un poco de la seguridad social. Aquí, bueno, el doctor Ricardo explicará sin duda el tema del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, que sin duda es muy importante en la forma como en México se presta la seguridad social. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, hoy día aseguramos o tenemos como beneficiarios a 58 millones de personas en el régimen ordinario, es decir, los trabajadores con sus familias, y asimismo, de manera adicional o complementaria, pero en un régimen que le llamamos IMSS Oportunidades, porque son personas que están afiliadas al programa Oportunidades, tenemos 12 millones. Estoy hablando de números pues, bastante gruesos. Entonces, esto nos acerca a los 70 millones de mexicanos que atendemos en el instituto. Como bloque, somos quizá el bloque más grande que atiende la seguridad social de los mexicanos. El IMSS, pues como todos saben, tenemos un financiamiento, un fondeo tripartita, donde participa el gobierno federal, los patrones y trabajadores, son los que aportan cuotas para poder sufragar los gastos de operación del instituto y pues así poder prestar todas las atenciones que brindamos a nuestros beneficiarios. De manera adicional al IMSS está pues, el ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar y los gobiernos de los estados que cuentan con institutos de seguridad social. Entre todos ellos, los números que yo tengo son 16 millones de personas, las que estos
diferentes sistemas de seguridad social atienden. Y pues, ¿cómo se fondea? Básicamente con aportaciones de los trabajadores y con aportaciones de los gobiernos federales, en la gran mayoría de los casos, o las empresas del Estado federales, así como los gobiernos estatales cuando se habla de un Instituto de Seguridad Social para trabajadores de un estado en particular. Adicionalmente, en el Seguro Popular se afilian o se les presta servicios a otros 52 millones de la población, donde ahí se fondea a través del gobierno federal, los estatales y algunas cuotas de los individuos que son de acuerdo a la capacidad de pago de cada uno de ellos. Pero bueno, yo voy a hablar solamente de estos 70 millones de mexicanos que atendemos nosotros y más o menos cómo los atendemos. Ahora, para nosotros en el instituto es muy importante comunicar a todo el mundo los diferentes roles que tenemos en el instituto. En el instituto tenemos por lo menos 2 grandes roles, si no es que 3, por la cantidad de trabajadores que tenemos. Ahorita permítanme elaborar un poco más. El instituto tiene un rol como un asegurador, como una compañía aseguradora, donde tenemos que pues, cubrir los riesgos que están sujetos nuestros beneficiarios a ciertas condiciones. Entonces, ese rol de asegurador lo tenemos también, digamos, ubicado en 2 grandes bloques. El primero es el del régimen ordinario, donde a todos los beneficiarios, que son los trabajadores y sus familias, pues les cubrimos con un seguro de enfermedades y maternidad, que es lo que más representa en nuestra operación, es lo más importante en tamaño de la operación. También tenemos un seguro de riesgos de trabajo, que ante los riesgos de trabajo les atendemos, el seguro de invalidez y vida, el seguro de guarderías y prestaciones sociales, y el seguro de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, que de hecho es importante que aclare que la parte de este seguro es administrado, los recursos que se acumulan ahí, derivado del marco legal en el que estamos, es administrado por las AFORES. Entonces, todos estos seguros, como un seguro privado, que la paga el trabajador, el patrón, y hay aportaciones en algunos, bueno, en todos del gobierno federal, unos complementos, y de esa manera pues se debe hacer un cálculo actuarial para que con esa prima de los que se enferman, en el caso de un seguro de maternidad y enfermedades, y de los que no se enferman, pues se pueda cubrir el gasto total de los que sí se enferman. Entonces es como funciona el rol asegurador. Ese rol es muy importante porque es el que se calcula de forma, pues digamos, actuarial y matemática, para poder estar bien fondeados y poder prestar estos servicios. Adicionalmente, tenemos el régimen voluntario, que se ha vuelto pues, muy importante, y es muy importante también, donde alguna persona que no es un trabajador o un empleado, él y su familia quieren estar asegurados, pues compran un seguro que se llama seguro de salud para la familia, que tiene ciertas protecciones, o ciertas coberturas, mejor dicho. Entonces, este es el rol asegurador, donde a alguien le paga al instituto, y el instituto pues acumula esos dineros para poder prestar el servicio. Ahora, el instituto tiene, como decía, ese rol dual, que a la vez somos prestadores de servicios. Es decir, nosotros tenemos pues, hospitales, clínicas y demás, donde prestamos los servicios médicos. También prestamos el servicio de guardería, prestamos el servicio de centros vacacionales, deportivos y velatorios, y de teatros y centros de capacitación. Fui, como quien dice, de más volumen a menor volumen. Entonces, ese es un rol donde tenemos que prestar estos servicios. Estos servicios se los prestamos básicamente y de manera primordial a nuestros beneficiarios. Entonces, con el recurso de las primas que cobramos por los seguros, lo gastamos a través del rol de prestador de servicios. Pero finalmente son 2 roles, ¿no? Ahora, en la parte de prestación de servicios, pues derivado del marco y de la cooperación con diferentes instituciones, pues hemos lanzado ya algunos proyectos de colaboración con algunos gobiernos de los estados, con la Secretaría de Salud y con el Instituto, con el ISSSTE, para poder intercambiar algunos servicios, donde a lo mejor el ISSSTE tiene mejores condiciones de infraestructura que yo, en materia de capacidad instalada, a lo mejor ellos atienden ahí a alguien y yo le pago, y al revés. Entonces, en ese sentido, tenemos ya ese intercambio que debo decirlo, es muy magro, o sea, si lo comparamos con todo lo que hace el ISSSTE, o todo lo que hacemos nosotros, o todo lo que hace la Secretaría de Salud, en realidad es muy, muy, muy pequeñito, lo que apenas estamos ahí empezando a hacer este asunto de prestar servicios a diferentes poblaciones de nuestras aseguradas para poder aprovechar las mejores capacidades de uno de los participantes en la seguridad social. Bien, voy a hablar brevemente de todas las reformas que se han vivido.
El Instituto Mexicano de Seguro Social pues ha vivido desde el 43, cuando se crea, el 19 del 43, pues ha vivido un buen número de reformas. Y el IMSS las vive como que con dos roles también, y eso me lleva al tercer rol que decía hace rato, como asegurador, como prestador de servicios y como patrón. El IMSS pues tiene más de 400,000 trabajadores, entonces es un rol importante como patrón. Las reformas, hay como que reformas de dos tipos, las reformas que nos pegan transversalmente en el sistema de seguridad social, particularmente como patrón, que tiene que ver con el régimen de pensiones que tienen nuestros empleados. Yo lo que podría decir es que las últimas reformas del régimen de pensiones le permitieron al instituto ya no incrementar o generar mayor pasivo en el tema laboral, que para, bueno, todas las instituciones con una edad como la que tiene el instituto, pues tienen un problema relativo a las pensiones, que cuando se crearon, pues quizás se veían muy lejanos y hoy el destino pues nos ha alcanzado. Bueno, en el caso del instituto, en el 2005 se hicieron las primeras reformas relativas a las pensiones y en el 2008 se hicieron nuevas reformas, pero lo que yo podría decir que a partir de la generación de empleados que entraron a trabajar en el 2005, el instituto ya no carga o ya no le genera un mayor pasivo laboral por estos empleados desde 2005 para acá. Es decir, ahorita los empleados que nos generan un pasivo laboral son aquellos que entraron antes del 2005 y que se están jubilando en un régimen de pensiones que era el que regía hasta ese momento. Ese es el tema de lo que podría decir en particular de las reformas que sufrimos o vivimos como instituto en materia particular. En materia transversal, como decía, pues nosotros tuvimos algunas reformas muy importantes como la del 95, así como la del 2001, algunas reformas del 2004, y las últimas reformas más importantes fueron las del 2009 y 2014, donde en el 2014, aunque es una reforma que fue transversal, nos pegó de manera particular porque nos dio capacidad, más adelante voy a hablar de ello, de poder fijar las cuotas de los seguros de familiares, es decir, los que compran aquellas personas que no son empleados. Esa cuota es muy importante porque es una población relevante la que atendemos y que pues siempre es importante estar cobrando las primas necesarias para que, como decía hace rato, para que la suma de las primas de las personas que se enferman y de las que no se enferman me sean suficientes para cubrir los gastos de aquellas que sí se enferman. Pero bueno, es decir, hemos vivido 2, 4, 6, 8 grandes reformas desde el 43 que han impactado de manera muy importante al instituto. Bien, ahora, si me permiten, ahora hablar un poco en particular de los datos del instituto. Como decía, tenemos como 70 millones de personas a las que atendemos, de las cuales están agrupadas, agrupadas como en 58, 59 millones de personas que son parte de la familia de un asegurado, y ese asegurado es un trabajador. Tenemos 16.5 millones de trabajadores asegurados, que estos más sus familias nos suman como 59 millones de personas. Aparte tenemos los 12 millones de personas de IMSS Oportunidades. Bien, el IMSS tiene, decía, más de 400,000 empleados, tenemos 466,000 empleados, es yo creo una institución, si no la más grande, de las más grandes que hay en el mundo. También, para que tengan una idea, el nivel de gasto del instituto es más o menos 1,000 millones de pesos por día, es lo que gastamos. Es el instituto de materia económica, es realmente tiene un rol muy importante. Y en materia de infraestructura tenemos 5,722 unidades médicas que están distribuidas en 5,361 unidades de primer nivel, que le llamamos las unidades que atienden en primera instancia a las personas, 325 hospitales de segundo nivel, regionales, generales, y 36 hospitales de tercer nivel. Esa es la infraestructura médica. Además tenemos 1,416 guarderías, 1,325 farmacias, 4 centros vacacionales, 136 tiendas, 74 teatros y 2 unidades deportivas y 17 velatorios. Esa es la infraestructura que tenemos. Siempre está en movimiento. Es decir, el señor presidente ayer acaba de estar en Hermosillo con un nuevo hospital.
estamos creciendo, la demanda es creciente, entonces esta infraestructura, como decía, es dinámica, entonces estamos siempre invirtiendo en tratar de mejorar la infraestructura, que es un día, que es muy importante. Ahora, tenemos nosotros en el instituto, aquí el consejero, que le envío un saludo cordial, un consejero, pues, mi examen profesional casi, tenemos lo que llamamos en el IMSS un día típico. El día típico en el IMSS es más o menos recibir o dar 489,000 consultas en todos nuestros consultorios, llegan como 489,000 personas. Atendemos como 1,261 partos, estos son datos promedio del 2013. Hacemos 4,171 operaciones, cirugías, y atendemos a 58,000 personas en urgencias. Ese es el día típico del instituto. Y atendemos también de manera regular poco más de 200,000 niños en las guarderías y le pagamos a 3.2 millones de pensionados. Estos pensionados son tanto ex trabajadores del instituto como empleados de la iniciativa privada que se jubilaron y le pagamos su pensión. Y algo que nos enorgullece mucho en el instituto es que pues tenemos algunas historias de éxito que estas a mí cuando las leo, como que uno no se da cuenta de lo que ha hecho el instituto o la importancia que tiene el instituto en materia médica. Pero lo que les puedo decir es que el primer trasplante renal en México se hizo en el instituto, fue en 1963. También se hizo el primer trasplante de corazón en México, también fue en el instituto, eso fue en el 88. También el primer trasplante de hígado, el hepático, se hizo en el instituto en un paciente pediátrico en 1994. También la primera cirugía interuterina se hizo en México de manera exitosa. También se hizo la primera separación de gemelas siamesas en el instituto, fue en 2004 en el Hospital de la Raza. Y recientemente pues hicimos el primer implante de un corazón mecánico. Esas cosas quizá no se conocen tanto, pero la verdad el instituto tiene un rol en nuestro país no solamente de atención médica, que es quizá lo que todos vemos día con día y que es lo que sale en las noticias con mucha frecuencia, sino que también en el instituto los médicos son gente muy comprometida, y yo creo que también en todas las instituciones de seguridad social en nuestro país, pero en el instituto pues, se ha logrado innovar, se han logrado hacer cosas muy importantes. La gran cantidad de médicos que nosotros tenemos y que terminan después de trabajar con nosotros y se jubilan y hacen su práctica privada, pues son muy importantes en el sistema de salud de nuestro país. Entonces yo sí quería tomar este par de minutos para poder destacar esa parte. Bien, ahora la situación financiera del instituto, que es algo que creo que es muy importante para esta reunión, voy a abordarla de una manera general y luego voy a la parte particular. La situación financiera del instituto, créanme que es muy compleja. Cuando a mí me invitaron a trabajar y el consejo técnico tuvo a bien, lo cual agradezco mucho, nombrarme como director de finanzas, pues sí era un reto casi, pues del mayor al que me he enfrentado. Hasta ahorita todavía es, porque todavía no lo resolvemos. Pero es una situación muy compleja. Y nosotros la clasificamos en dos factores, los exógenos y los endógenos. Los exógenos, pues esos nos afectan a todos, también a la Secretaría de Salud, a cualquiera que preste los servicios médicos en México. Tiene que ver con la transición demográfica y la transición epidemiológica. Ahorita voy a hablar de esos dos conceptos. Y los factores endógenos, pues la verdad es que el instituto, cuando nos empieza a comparar con el mundo, con benchmarks, pues sí tenemos altos costos administrativos, tenemos ahí un área de oportunidad en la que estamos trabajando y creo que hemos avanzado en el 2013 de manera importante y estoy seguro que ahora en el 2014 también lo haremos. También tenemos un problema importante que es el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del instituto, que es una carga financiera importante y que en los siguientes años es un reto muy importante y creemos que estamos seguros que lo vamos a poder resolver en los siguientes años. Y también, pues esa situación nos lleva a que tengamos importantes presiones financieras. En materia del gasto, yo lo que les puedo decir así, estos números están tanto en nuestra página como en los informes que entregamos al Ejecutivo y al Legislativo, pero les leo unos números así muy básicos. En el año pasado gastamos en nómina 141,000 millones de pesos y en pensiones 53,000 millones de pesos. Esto hace más o menos como el 68%, como el 68% de nuestro gasto,
más o menos se nos va en esto. Ahora, la gente a veces dice, oye, gasta mucho en nómina. La verdad es que yo no sé si es mucho o no, pero la verdad es que si prestas un servicio con personas, pues tu principal gasto son personas. Entonces, en nuestro caso, pues el servicio que prestamos es con personas, con médicos y enfermeras, camilleros, choferes de ambulancia, etcétera, y pues sí es un gasto importante en la parte estructural. Gastamos en lo que vienen siendo materiales y suministros, que son, pues ahí están las medicinas y todo lo demás, que prácticamente 50,000 millones de pesos, un poquito menos de eso. En servicios generales, que es también la compra de pues, servicios que complementan la operación, que va desde la energía eléctrica y telefonía hasta en algunos casos algunos servicios subrogados específicos como puede ser oxígeno, etcétera. Ahí gastamos cerca de 30,000 millones de pesos, 27,800 el año pasado. Después también tenemos un gasto que ha crecido de manera muy importante, y esto tiene que ver con la transición demográfica, que es el gasto de ley, que esto es lo que tiene que ver con pensiones temporales, tiene que ver también con los subsidios que le damos cuando alguien se enferma, cuando un trabajador está enfermo, una mamá tiene un bebé, nosotros le pagamos ese tiempo que está, digamos, sin trabajar, le damos un subsidio para que tenga un ingreso y pueda vivir. Esa parte pues nos ha crecido de manera importante, estamos gastando cerca de 25,000 millones de pesos. Y bueno, y tenemos gastos también como inversión física, ahí normalmente estamos cerca de los entre 6 y 10 millones de pesos. El año pasado fue un año atípico en inversión, invertimos poquito, fue 3,300 millones de pesos. Este año tenemos un programa mucho más agresivo. Y en fin, adicionalmente nosotros, como decía yo, administramos las pensiones de los trabajadores del sector privado que estaban afiliados con nosotros. Eso representa 130,000 millones de pesos de gasto. Entonces, es decir, en pensiones de trabajadores afiliados con nosotros y de los nuestros, gastamos cerca de 183,000 millones de pesos, que es un gasto importante. Bien, ahora, yendo a los temas estos exógenos que decía, la transición demográfica, pues voy a hablar muy breve porque yo creo que esto todos lo sabemos. Antes, pues la gran mayoría de nuestra población eran niños pequeños. Hoy día ese bono se nos está terminando, ya actualmente, de acuerdo a las proyecciones actuariales que hacemos en el instituto y nos hacen en el instituto algunos despachos muy profesionales en este tema, pues encontramos de que la población, pues cada vez, el grueso de la población ya no está en los niños más chiquitos, sino más bien, y permítame hacer un dibujo y no se vayan a reír, pero más o menos antes la población era así, ¿no? Ahora la población pues está teniendo esta forma, o sea, donde la parte de la población que estamos, o que están, mejor dicho, por ahí de 20 años, 30 años, está creciendo de manera muy importante. Por lo tanto, pues ya esta gente pues ya no se enferma de cosas que se enfermaban cuando eran niños. Las enfermedades van cambiando conforme a la población. Digo, si ustedes recuerdan, pues de niños tenía ciertos tipos de enfermedades y ahora de adulto pues tienes otros tipos de enfermedades. Yo la verdad casi no hay niños que tengan una alta presión, que tengan colesterol, que tengan un problema de diabetes. Ese tema pues evoluciona más bien a personas un poquito mayores. Entonces eso nos lleva a la parte de la transición de la epidemiología. Hoy día la gente pues nos morimos de otras cosas de las que se morían hace años. Antes la gente se moría pues de algunas enfermedades, se moría sobre todo de temas de neumonía, de algunas enfermedades infecciosas, de tuberculosis, etcétera. Hoy día la gente se muere sobre todo de enfermedades crónicas y degenerativas, que su atención es más cara. Antes, las enfermedades por las cuales la gente desgraciadamente moría, pues eran porque no se atendían a tiempo y tenían que ver mucho con temas infecciosos. Simplemente no se llegaba a tiempo y la persona moría de ese problema. Hoy día muere a través de un proceso crónico, es decir, la gente se enferma, vive enferma por muchos años hasta que se muere. Entonces, todo ese tiempo es un gasto que tiene que hacer en el servicio médico, ya sea la persona o si está asegurado, pues la institución que le brinda ese seguro. Entonces, este cambio pues provoca que el costo de atención pues sea muy diferente. Antes pues gastabas en emergencias y antibióticos, ahora gastas en realidad en temas mucho más crónicos, que es la atención de un diabético que a lo mejor lo detectas, no sé, a los 40 años, 35 años, y este diabético a lo mejor va a morir de 75, 80 años. Entonces este diabético durante todo ese tiempo te demandó medicamentos, te mandó atención de doctor, etcétera, etcétera. Ahora, esto nos lleva a un problema que tiene que ver con el problema financiero. O sea, antes las primas que calculamos, pues las calculamos pensando que la gente, no pensando, observando que la gente se moría de otras cosas y había que atenderlas de otras cosas. Hoy día la gente pues se muere de otras cosas y hay que atenderlo de otras cosas que resultan más caro. Entonces evidentemente las primas
que fueron diseñadas hace años, pues no necesariamente son las más adecuadas para ahora. Entonces, esa reflexión yo creo que es importante, creo que ahí la dejo por lo pronto. Más adelante voy a hablar de un ejemplo donde la última reforma nos permitieron que nuestro consejo fijara el precio, le voy a llamar ahorita precio, de uno de nuestros seguros, ¿sí? Pero es muy importante en todo concepto de aseguramiento que el costo de los aseguramientos pues sea un tema dinámico en función de lo que se está observando y de lo que se proyecta en los siguientes años. Bien, el otro tema que decía que nos genera una presión importante es nuestro régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores que llegaron al instituto hasta antes del 2005. O sea, su servidor no está ahí, evidentemente. Pero bueno, entonces, este régimen de jubilaciones y pensiones, en el cual, como decía, se reformó en 2005 y luego en 2008, a partir de esos años ya nos generó presión. Se han hecho proyecciones, hoy día gastamos un poco más de 50,000 millones en eso, decía 53,000 millones de pesos en el pago de las pensiones de trabajadores que ya están jubilados y que son del instituto. Y los números, esos son 231,000 jubilados y pensionados. Trabajadores de esa misma generación son 261,000. Los trabajadores que entraron de 2005 para acá son 175,000, 180,000 más o menos, ahí vamos a usar ese número. Entonces realmente mi población todavía es mayor, la población del instituto, de trabajadores que entraron antes de 2005, y es más o menos lógico por el tema de permanencia en el instituto, o sea, no hay que alarmarse el dato, pero esa transición se está dando. Cuando yo tenga cada vez más trabajadores del nuevo régimen, el cargo al pasivo laboral que tenemos en el instituto va a ir bajando. Las proyecciones actuariales nos llevan a que en el 2033 se alcanza la cúspide de pago de pensiones. Es decir, a partir del 2033, según la información actuarial que tenemos, el pago a los pensionados del instituto va a empezar a bajar. Y cuando digo va a empezar a bajar, quiere decir que ya no se va a estar jubilando tanta gente, o más bien, ya vamos a estar dejando de pagar pensiones porque la gente falleció, nuestros pensionados, y se está jubilando menos gente que la que está falleciendo. Entonces, de esa manera, la curva empieza a bajar hasta que por ahí de 2075 ya no voy a estar pagando ninguna pensión en el instituto. Y seguramente yo no voy a estar en el instituto y seguramente tampoco en esta tierra, pues, en esta dimensión, como dirían algunos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese dato es muy importante. Entonces, la fecha crítica del instituto es cómo lo hacemos para pasar de un pago de pensiones de 53,000 millones en el 2014 a 96,000 millones, 95,000 millones en el 2033. Ese es realmente un reto importante. ¿Cómo lo hacemos para ir pagando año con año un poquito más hasta llegar a los 96,000 millones de pesos? Para eso el instituto pues, está trabajando de manera muy importante en sus finanzas. Y aquí una de las cosas que nos favoreció el Congreso y nos dio la facultad es para fijar la tarifa o el cobro que hacemos por el seguro de la familia, el seguro para la familia, que es el seguro que uno paga cuando no es un empleado y quiere permanecer asegurado en el instituto. Ese seguro es deficitario, es decir, lo que cobramos, le cobramos a toda la gente que tenemos afiliada en este modelo, no es suficiente para pagar todos los servicios médicos que de ahí, que ellos mismos demanden. Entonces, esto hemos venido subiendo la tarifa de manera gradual y les decía, el año pasado, no, el año antepasado, no me quiero equivocar, déjenlo veo. Fue en el año pasado, sí. Sí, en el año pasado, no, este año, fue en enero de este año. Nos facultaron para poder fijar el precio del seguro para la familia. Eso nos ha permitido reducir el déficit de manera gradual. Hoy día, como decía, sigue siendo deficitario, ese y algunos otros seguros, por las condiciones del cambio en el bono poblacional, en la parte epidemiológica, y hoy día en el seguro de salud para familia, ahí hemos podido reducir también este déficit. Bien, antes, para que tengan una idea, el cobro en el año pasado era el orden de 3,500, ahora cobramos del orden de 3,600. O sea, estoy hablando de los grandes promedios. O sea, estos 100 pesos pues, nos ayudan a reducir el déficit que teníamos ahí. Ahora, para ya ir cerrando y no tomar mucho más tiempo, quiero comentarles el uso de las reservas. Nosotros, para poder seguir prestando los servicios ante estos déficits,
hemos venido haciendo uso de las reservas, que son pues para el pago futuro de ya sea un seguro o las pensiones que tenemos de los trabajadores. Entonces, este uso de reservas que tenemos para el futuro, sobre todo los seguros, hemos venido tomando de ellas. De hecho, el año 2012 tomamos el nivel máximo de reservas. El nivel máximo de reservas fue de 23,000 millones de pesos. El año pasado estaba programado tomar cerca de 25,000 millones de pesos. Sin embargo, con una serie de acciones que hemos hecho al interior del instituto, ese déficit, que es el déficit que tenemos, lo tomamos de las reservas cuando no nos completa el ingreso, lo reducimos a un poco menos de 12,000 millones de pesos, es decir, a menos de la mitad. ¿Esto cómo lo hicimos? Pues lo hicimos a través de una serie de acciones que están, ejecutadas buscando dos grandes objetivos. Uno es mejorar la calidad y la calidez de los servicios, y el otro es sanear financieramente el instituto. Y las tres estrategias que tenemos para ello son mejorar la productividad y eficiencia, que es donde hay grandes áreas de oportunidad en el instituto, fortalecer la transparencia y fomentar el cumplimiento de las obligaciones, cumplir con todas nuestras obligaciones. Eso nos ha llevado, y voy a resumir algunas acciones, a poder hacer, dado que el instituto es muy grande, cuando tú haces una mejora, la mejora se traduce en grandes beneficios económicos. Por ejemplo, nosotros un tema que hicimos importante es el ahorro en las comisiones bancarias. Negociamos con los bancos para que las comisiones en cada uno de nuestros pagos se redujeran, y también diseñamos un sistema para poder hacer que la mayor cantidad de los pagos fueran electrónicos, ¿no? Eso nos ahorró pues un poco más de 100 millones de pesos. Hacemos tantas transacciones que ahorrar ahí unos centavitos nos ahorra pues, cerca de 100 millones de pesos. Digo, lo ponemos en el contexto del instituto, pues quizá no es lo más importante, pero es pues quizá el 1% de nuestro déficit, y haciendo este tipo de cosas, pues le vas abonando para poder lograr estos beneficios. También, por ejemplo, reducimos plazos de respuesta importante a la hora de registrar los derechohabientes. Eso me reduce la carga administrativa, si simplifica los procesos, y eso, por ejemplo, nos ahorra